Hola, perfecto. Pues buenos días a todos. Hoy ya son las 11 de la mañana en punto. Hoy es 4 de marzo de 2021 y les damos la más cordial bienvenida desde la Secretaría de Salud de Yucatán. Mi nombre es Ileana Fajardo, soy la directora de Nutrición y Enfermedades Crónicas y pues para mí es un gusto enorme estar hoy otra vez con ustedes el día de hoy, sobre todo que hoy pues definitivamente es un día pues especial para todos quienes trabajamos en el sector salud y estamos en contacto con enfermedades cardiometabólicas porque pues hoy estamos conmemorando el Día Mundial de la Obesidad con el lema todos los cuerpos cuentan, ¿no? Todos necesitamos a todos y pues con también el lema Juntos sin estigma. Hoy están con nosotros dos invitadas muy especiales para mí que les traen un webinar que estoy muy segura que va a ser de mucha utilidad, pero sobre todo de mucho aprendizaje y de mucha reflexión. Ayer conversábamos con la doctora Unot, que estuvo con nosotros, que mucho de este tema de las emociones y el estigma y este tema de relacionar temas también hasta de salud mental con temas de alimentación y obesidad es un trabajo de mucha introspección por parte tanto de profesionales de la salud como de las personas que viven con alguna de estas patologías. Entonces, pues hoy quiero presentarles a las invitadas que tenemos el día de hoy y darle la más cordial bienvenida a la maestra Ishel Cosío Barroso, que nos acompaña el día de hoy. Hola, maestra, buenos días. Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación, Ileana. Al contrario, maestra, muchísimas gracias. Pues les voy a platicar un poco acerca del currículum de la maestra Ishel Cosío Barroso que nos acompaña el día de hoy. La verdad es que yo estoy muy contenta porque ella fue maestra mía en el diplomado que hice hace poquito en el Instituto de Salud Pública y la verdad es que pues me aprendí mucho y la verdad es que yo no había tenido mucho contacto con esta parte de las enfermedades crónicas vistas desde el punto o con de estos enfoques de género y de inclusión, de estigma y me parece que eso es algo que todos deberíamos de aprender y por eso estoy muy agradecida que haya aceptado estar con nosotros el día de hoy. Y les voy a platicar que la maestra Ishel es actualmente doctorante del programa de estudios críticos de género de la Universidad Iberoamericana en la línea de investigación Poder, Procesos de Subjetivación e Instituciones. Cuenta con un diplomado en estudios de cuerpo por el Cuerpo Descifrado AC, una maestría en antropología y desarrollo por la Universidad de Chile y es licenciada en antropología social por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Desde hace 11 años trabaja como investigador y docente en el Instituto Nacional de Salud Pública y desde 2018 participa en el Departamento de Educación Continua de la Universidad del Claustro de Sor Juana, facilitando cursos en línea sobre feminismos y género, derechos humanos y no discriminación. También ha sido asesora de investigación y metodología aplicada en organizaciones de la sociedad civil y es coordinadora del libro Veredas Narrativas en clave descolonial, configuración de territorio y organización sociopolítica de pueblos y barrios de la Ciudad de México, editado por el Instituto Electoral de la Ciudad de México. Sus áreas de interés son las corporalidades, los feminismos, las gorduras, ciencias y salud. Entonces, maestra Ishel, la más cordial bienvenida a este webinar en nombre de toda la Secretaría de Salud de Yucatán. Muchísimas gracias. Ella tiene una invitada que ahorita nos va a presentar. Si alguien quiere hacer algún comentario, tiene alguna pregunta, algo, con mucho gusto, siéntanse con la libertad de hacerlo aquí en los comentarios de Facebook. Una servidora irá pasándole a la maestra Ishel al final de su webinar los comentarios y pues por supuesto esta grabación se queda aquí en la página de la Secretaría de Salud de Yucatán y si alguien quisiera el video también de la grabación, les acabo de dejar un correo electrónico también en los comentarios para que puedan solicitarlo y con mucho gusto se los hacemos llegar. Pues maestra Ishel, ya no le robo más su tiempo y le dejo el auditorio y el webinar para que usted pueda comenzar su presentación. Gracias, Ileana. Pues buenos días a todas, a todos, a todes. Espero que se encuentren muy bien. Sé que es un día importante de reflexión para todos nosotros, por eso me tomé la libertad y el atrevimiento de invitar a mi colega Claudia Martínez Cordero. Ella es investigadora nacional nivel 1, investigadora en ciencias médicas en el Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío. Y bueno, pues sus cartas de presentación nada más y nada menos es que es licenciada en nutrición y tiene una maestría en ciencias médicas, además de un doctorado en medicina por la Universidad de Auckland en Nueva Zelanda. Con ella actualmente pues estamos trabajando un proyecto de investigación que esperemos que pues
rinda frutos para el bien de las distintas poblaciones, tanto personal de salud como personal que asiste a los servicios. Y bueno, pues hemos establecido un gran diálogo respecto a qué entendemos por discriminación y estigmatización, así que en eso estamos. Y pues me da mucho gusto que haya aceptado porque además lo hice de manera muy abrupta, ¿no? La invitación. Muchas gracias, Michelle. Gracias, Jimena. Bien, pues voy a compartir mi pantalla porque tengo una presentación que he titulado justamente Obesidad y estigma. Y bueno, una de las preguntas que rondaban mi cabeza cuando Ileana me hizo esta invitación fue justamente preguntarme si la obesidad, si hablar de obesidad puede hacerse a partir de la no estigmatización, ¿no? ¿Es posible hablar de obesidad sin estigma? Y bueno, viendo que es una de las temáticas que este año ha sido fuertemente debatida, ¿no? Abordada, que resuena, ¿no? Que ha resonado mucho en distintos grupos, pues creo que es muy positivo ponernos a pensar qué se refiere esto de la obesidad sin estigma, ¿no? Cómo estos lemas de todos los cuerpos cuentan, juntos sin estigma, pueden hacernos sentido a partir de hacerle preguntas a eso que estamos escuchando y no solamente de considerar, ah, claro, ahora es una obligación hablar de todos los cuerpos cuentan, ¿no? Este tipo de diálogos, por supuesto, siempre es complicado porque nos implica mucha introspección, como decía Ileana, pero también mucha crítica social. Y esto es importante porque para hablar de estos temas necesitamos incorporar a otras ciencias que no solamente sean las ciencias médicas, sino perspectivas antropológicas, sociológicas, nutricionales, etcétera. Digamos que el tema se vuelve algo complejo, ¿no? Entonces, bueno, ayer veía una presentación de Jimena Ramos Salas que tuvo en el Instituto Nacional de Salud Pública a partir de estos simposios o el del simposio que está organizando, y ella hacía 3 preguntas a las cuales yo sumé una. Quizá en este momento, pues no vamos a contestarlas directamente porque estamos en una plataforma que quizá no nos permite este tipo de interacción, aunque ustedes podrán responder a partir del Facebook Live, y es que están ahí, pero me parecen preguntas que son clave para poner en el centro de discusión. Una es si como personal de salud asumimos que la salud, las características, los comportamientos y las habilidades de una persona se basan en el tamaño, peso o forma de su cuerpo. La segunda pregunta es si creemos que todas las personas con un tamaño corporal más grande o en un IMC más alto del que se considera el normal, tienen obesidad y necesitan perder peso, invariablemente. La tercera pregunta que hacía es que si creemos que las personas con obesidad son personalmente responsables de su enfermedad. A cada una de estas preguntas quizá vamos a encontrar respuestas de sí, no, ¿cierto? Pero lo interesante va a ser cuando podamos ampliar esa respuesta, cuando podamos argumentar esa respuesta y encontrar puntos de debate que nos hagan crecer la discusión y crecer las posibilidades de abordar lo que vayamos respondiendo. Ahora, a estas 3 preguntas que hacía Jimena Ramos, a mí me gustaría agregar una. ¿Es posible desestigmatizar la obesidad? Y si no, la obesidad será un estigma en sí misma. Es decir, en sí misma como concepto, como forma, como una noción, una categoría que hemos ido construyendo a partir justamente del estigma mismo. Y en ese sentido, si habrá necesidad también de renombrar lo que queremos trabajar justamente con las personas a partir de este lema de todos los cuerpos importan. Ahora bien, entonces, si nos hacemos estas preguntas, ¿qué quiere decir estigma? ¿No? ¿A qué nos referimos con estigma? Estigma ha sido una categoría sociológica que ha sido trabajada desde hace varios años, digamos que no es nueva en el campo de la medicina. Aquí tenemos como uno de los representantes a Irving Goffman, era un sociólogo canadiense que escribió justamente un libro para abordar el estigma
y el estigma asociado a una identidad deteriorada. Goffman nos dice que el estigma es un atributo que marca, que estigmatiza a alguien o a un grupo y confirma la normalidad de otro alguien o de otro grupo. Quien tiene esta marca, quien tiene este estigma, no alcanza la categoría humana. Y aquí empiezan un poco los problemas de justamente entender la obesidad desde la noción de estigma. ¿Por qué? Porque si esta categoría sociológica nos está indicando que hay una suerte de deshumanización de lo que se estigmatiza, es decir, de lo que se marca, entonces tendríamos que preguntarnos cómo los estigmas asociados a la obesidad están deshumanizando a su vez a los sujetos con los que estamos trabajando, a las personas. Ahora, en sí mismo el estigma puede entenderse a partir de otras categorías más chiquitas, ¿no? Chiquitas no por tamaño, sino porque van componiendo este gran rompecabezas. Una de ellas es el estereotipo. Los estereotipos por sí mismos no son malos, en el sentido de que nos sirven para categorizar el mundo en donde vivimos, para entender el mundo en el que vivimos y también para generar lazos de pertenencia, de distancia, de asociación, de comunidad, etc. Sin embargo, tienen un lado, ¿no? Como todo, oscuridad y luz, en donde esa construcción que nos sirve para entender el mundo y distanciarnos de lo que quizá no sentimos que pertenezcamos, esa construcción de un otro, ¿no? Puede volverse peligrosa en el momento en que ese otro se vuelve algo ajeno, distante y diferente, ¿no? Entonces consideramos que nuestro grupo, ¿no? Es algo normal que nos genera pertenencia, seguridad y protección. Y a partir de ahí medimos todo lo demás. Medimos si es bueno, si es malo. Y estas dos categorías que, digamos, tienen una larga tradición cristiana quizá, de lo bueno y lo malo, y lo que acepto y lo que no acepto, puede volverse peligroso en el momento en que normaliza algo y anormaliza a otra cosa, o a otro grupo, en este caso. Entonces, lo otro se vuelve justamente lo anormal, lo desconocido y particularmente lo peligroso, ¿no? Entonces, lo de afuera, y ahora quizá con el tema de la pandemia lo podemos ver, el afuera se ha vuelto peligroso. Lo de adentro, el adentro, es lo que nos permite tener esta sensación de seguridad. Ahora, en términos de gorduras y de obesidad, ¿esto qué significa? Para empezar, que cuando hablamos de gordura y obesidad parece que son sinónimos, ¿no? Actualmente nos parece que son uno y lo mismo. Sin embargo, y de acuerdo a George Vigarello, que es un historiador italiano, que escribió un gran libro que se llama La metamorfosis de la grasa, la gordura no siempre ha sido entendida de la misma manera ni ha tenido la misma significación cultural. Por ejemplo, en la Edad Media la gordura estaba asociada al privilegio social, al privilegio de poder, al grado de influencia, a la saciedad, a la abundancia, versus la hambruna, ¿no? Esto tenía que ver con los recursos que la gente tenía a la mano, con los que podía contar, los que no tenía que redistribuir, los dotes que no tenía que dar, etc. Sin embargo, en la modernidad hay un giro respecto a entender la gordura. Y este tiene que ver con asociarla a características como indolencia y decadencia. Y con esta decadencia también las nociones de torpeza, de abandono y de ordinariez. Estas ideas me parece que han sido las que han ido rondando el término obesidad, como se ha ido construyendo este término y que ha cobrado fuerza desde estos lugares, ¿no? Si pensamos en el estigma, en esta construcción de lo otro y en cómo en la modernidad ha existido esta asociación de características de decadencia, de algo negativo, de algo peyorativo, en términos de lo que entendemos por gordura, que ahora nombramos obesidad, podemos ver que en el fondo lo que hemos estado construyendo es ese otro que no es normal, ese otro que está por fuera de lo que dictan ciertas normas sociales, ¿no? Y lo hemos construido también desde la idea de peligroso, una idea de peligroso que se acentúa con una peligrosidad particularmente económica.
¿no? Que es algo que se repite constantemente en los discursos que hablan de combate. Esta palabra también va a ser muy interesante porque finalmente se combate un enemigo, no se combate al amigo, ¿no? Entonces, ¿qué nos quiere decir eso en el fondo? Bueno, pues que actualmente existe distintas formas de entender la obesidad. Por un lado, que se ha vuelto, como decía hace un momento, un sinónimo contemporáneo de gordura, ¿no? Una suerte de pecado moderno asociado particularmente a la gula, ¿no? A esta falta de satisfacción, este querer más, esta idea de que no hay un límite, ¿no? Pero también se puede entender como un lujo antiguo, como les decía, en la Edad Media parece que solo las clases acomodadas pues tenían la posibilidad de una corporalidad grande, ¿no? De una corporalidad gorda. Sin embargo, también se ha vuelto una categoría científica y aquí empiezan otros significados que se le han dado al término de obesidad. Primero, como factor de riesgo, ahora como acentuándola y justificándola como una enfermedad que además está asociada a constituciones genéticas, ¿no? En estos cuerpos modernos, que parece que esa constitución genética se vuelve un destino, algo que a veces no podemos evitar, algo que a veces quizás sí podamos evitar modificando ciertos hábitos, particularmente alimentarios y de movilidad. Por otro lado, se nos dice que la obesidad también tiene que ver con un estándar de medida y de comparación, un estándar de medida a partir de grados corporales que se nos ha enseñado a partir del índice de masa corporal. Por otro lado, pareciera que cuando hablamos de obesidad, no hay un sujeto ahí, no hay personas ahí, ¿no? Solo hay una abstracción, un concepto que refiere a un exceso de comida y una falta de movilidad. Y por lo tanto, bueno, esta abstracción es necesaria de combatir. También se nos dice que esta necesidad de combatir esta abstracción, esta noción de obesidad, pues tiene que ver con que se ha convertido en una carga para el sistema de salud. Pero ¿qué es esa carga? ¿Qué la constituye? ¿Qué es lo que la ha vuelto una carga en sí misma? ¿No? Y es algo que molesta. ¿Pero qué molesta? ¿Molesta el exceso de grasa? ¿Molesta el exceso de carne? ¿Molesta ambas? ¿Es acaso también la metáfora del neoliberalismo, es decir, de la época económica y política que estamos viviendo, en el que aparentemente es mal vista la acumulación y por lo tanto si la gordura se entiende como esa acumulación, pues querrá decir que es algo negativo, algo que está restando algo para otras personas? Si es una pandemia, ¿qué tipo de pandemia sería? ¿No? ¿Tendría características de esta peligrosidad contagiosa? ¿En qué sentido? Por otro lado, no sabemos si es solamente este discurso en abstracto o tiene que ver con prácticas concretas, porque se nos han dicho en innumerables estudios que esto tiene que ver con prácticas, particularmente de alimentación. Y bueno, algo que me parece que es fundamental es que no acabamos de entender si es algo que somos y que ya no podemos cambiar, o si solamente es algo en lo que estamos pasando, si es algo transitorio, ¿no? Si esta característica no es permanente. Sin embargo, también encuentra discursos que debaten mucho estas ideas o estas preguntas que acabo de exponer. Una es que existe la idea de que el cuerpo gordo es una metáfora de un cuerpo autónomo, de que quizá podría referir una belleza auténtica, ¿no? Frente a esta idea de fealdad construida a partir del estigma, que quizá es un motivo de orgullo frente a la vergüenza atribuida a este cuerpo estigmatizado. Quizá es el antagónico de las exigencias del sistema neoliberal que no solamente se basa en la acumulación, sino también en el consumo de ciertos productos, ¿no? Principalmente de belleza, por ejemplo. La industria de la belleza es una industria que está fuertemente arraigada en ideas que tienen que ver con prácticas alimentarias, prácticas estéticas, ¿no? Etcétera. Pero también se parece que hablar de obesidad se convierte en una postura política y debatir particularmente la obesidad.
Entonces, bueno, todas estas ideas van rondando justamente a partir de lo que ahora conocemos en el argot médico o de salud como estigma de peso. Aquí el estigma de peso lo vamos a entender entonces como esta gordura pensada a partir solamente del peso como tal. No nada más del tamaño, sino del peso y de la grasa, ¿no? Es un atributo que además es despreciado y que tiene una marca social, que te marca socialmente, particularmente ahora con este discurso de combate a. Este estigma además va a referir a rasgos de carácter que pareciera que son naturalmente atribuidos a las personas que consideramos gordas o que consideramos obesas o que consideramos de tamaño grande. Esos rasgos de carácter estarían asociados a una suerte de apatía, de ineficacia, de fracaso, de pereza, de glotonería, de falta de fuerza de voluntad y de autodisciplina. Entonces, pareciera que estas características atribuidas forman parte de estas corporalidades, que es imposible que estas corporalidades grandes, llamadas obesas o también llamadas gordas, en otros ámbitos, puedan no carecer de estos rasgos. Em, estos rasgos, además, se van a sedimentar, se van a fortalecer a partir del establecimiento de normas y prácticas sociales y subjetivas también, que están basadas en estereotipos y prejuicios. Y estos estereotipos y prejuicios han dado una idea también homogénea de cómo es vivirse a partir de la obesidad o de la gordura, ¿no? Y sin embargo, ignora si existen o no ciertas diferencias y quizá tampoco le importa si existen ciertas diferencias. Sin embargo, también encuentra que estos estereotipos y prejuicios regularmente, o yo diría casi siempre, están fundamentados en dos grandes dimensiones: la vergüenza que generan y la culpa que genera vivirse en estas corporalidades o vivirse a partir de estas corporalidades. Entonces, esta vergüenza y esta culpa finalmente son lo que está en juego cuando estamos analizando el estigma de peso. El estigma de peso particularmente tiene que ver con visibilizar esos estereotipos y prejuicios, identificar las vivencias de vergüenza y culpa y a partir de ello trabajar esas marcas corporales que han dejado en hombres y mujeres, quizá en algunos grupos con mayores consecuencias severas entre las mujeres. ¿A qué consecuencias me refiero? Al uso de dietas quizá que resultan más perjudiciales que benéficas, ¿no? Dietas que inhiben el hambre o dietas que establecen ayunos prolongados, dietas que generan estrés, que se ha visto que también es un componente que contribuye a no bajar de peso, contrario a lo que uno podría pensar, y que, bueno, finalmente dañan a las personas que están viviéndose a partir de una corporalidad gorda o una corporalidad obesa o de gran tamaño. ¿Por qué menciono estas tres formas? Porque cada una de estas tres formas corresponde no solamente a un ámbito de conocimiento, sino a una forma de vivir estos cuerpos, una forma de nombrarse a partir de estos cuerpos. En lo que coinciden estas tres formas de nombrarse, entonces es a partir de entender que existe un estigma de peso, que el peso quizá no sería lo más relevante para entenderles y que entonces este estigma de peso es más una carga para las personas que otra discapacidad o condición de salud que pudieran tener y estuviera asociada al tamaño de sus cuerpos. ¿Cómo notamos que existen estos estigmas? ¿En qué imágenes podemos identificarlos? Yo aquí traigo una diapositiva que me parece que es muy significativa, sobre todo en términos de las narrativas que se van cruzando. Por un lado, esta figura que ustedes ven de su costado izquierdo hacia arriba, ¿no? Que parece que está devorando, es la idea que tenemos de alguien que es de tamaño grande, ¿no? Pensamos que todo el tiempo está pensando en comer
y quizás sí, pero no porque quiera comer, sino porque se ha vuelto una obsesión, ¿no? Una obsesión que le han remarcado a lo largo de su vida. Y bueno, es un hambre voraz, ¿no? Que una ya no sabe si es hambre en realidad o un deseo insaciable de comida. Por otro lado está la idea de la McDonaldización, ¿no? Que viene con la introducción de la comida rápida, en donde pareciera que solo las personas que viven con obesidad o personas que se consideran gordas tuvieran acceso y deseo de comer ese tipo de comida. Solo ese tipo de comida pareciera estar presente para ellas. Otra es que justamente a partir de las emociones se piensa que solo las personas eh, que viven con obesidad pudieran tener un, un otro yo envuelto en todas estas capas, ¿no? En todas estas capas de carne o de grasa. Y el cuerpo entonces se vuelve una especie de búnker para el alma, para el espíritu. Que quizá ahí podríamos cuestionar si esto es así y las personas delgadas entonces no tuvieran tampoco problemas o conflictos emocionales, ¿no? Que les hiciera cerrarse de alguna manera o internarse en sus propios pensamientos. Por otro lado, también hay una idea que refiere a la clase social. Pareciera que toda la gente grande de tamaño o que vive con obesidad tiene acceso a todos los alimentos, y esta foto que presento al centro de la diapositiva refiere un poco a ello, es justo a partir de la pandemia, ¿no? Como si todas las personas pudiéramos solamente abrir el refrigerador y tener acceso a todos los alimentos posibles, ¿no? Y quizá no a todos, sino justamente a aquellos que no nos harían bien, no contribuirían a mantener esta capacidad saludable. Por otro lado, pues los estigmas se refieren también a estas bromas, quizá que a veces pensamos inocentes o quizá ya están tan incorporadas en nuestra cultura que no vemos como mal, ¿no? Aquí quizá no se ve tanto, pero del costado izquierdo hacia abajo hay una mujer que se supone que usó un shampoo que dice para dar cuerpo y volumen, ¿no? Em, y finalmente se piensa que el chiste está en que debió usar no un shampoo que dé cuerpo y volumen, sino un lavaplatos porque disuelve la grasa hasta las más difíciles, ¿no? Este tipo de cuestiones las vamos encontrando y es muy común que a veces en el sector salud utilicemos este tipo de imágenes estereotípicas que nos refieren a este estigma sobre los cuerpos grandes, gordos o que viven con obesidad y pues los hagamos parecer como muy normales, como que es necesario incluso a veces, ¿no? Esto también puede referir a la forma en la que hemos aprendido que tenemos que reflexionar sobre algo, ¿no? Regularmente es sobre algo que nos duela, sobre algo que cueste trabajo, sobre algo que nos deje una marca, ¿no? Y volvemos nuevamente al tema de las marcas sociales. Ahora, puntualmente, y esto es también muy importante para el tema de obesidad y estigma, es que el estigma genera discriminación y la discriminación es la materialización de ese estigma. Esa materialización está o la podemos encontrar justamente a partir de estas imágenes que vemos, pero que estas imágenes que vimos en la lámina anterior, pues refieren a actitudes negativas, a estereotipos que se reproducen en distintos ámbitos, desde la familia o el hogar, el trabajo, la calle y los servicios de salud, ¿no? Es decir, no es un tema solamente que competa a los servicios de salud. El estigma está en la sociedad, está en todas las instituciones sociales actualmente, ¿no? Esto deviene en un trato injusto hacia las personas que se refiere particularmente a su peso. Y digo a su peso porque quizá de simple vista, y eso es algo que se ocupa mucho y también es muy peligroso, ¿no? Es este diagnóstico con la mirada. Cuando la mirada, a final de cuentas, no necesariamente me dice cuál es la condición de salud de esa persona. Puede haber alguien muy delgada y aún así tener algunas condiciones de salud que
quizá estereotípicamente están asociadas a un cuerpo gordo, pero las dejo pasar, ¿no? Las dejo pasar y eso puede ser peligroso en el sentido de que puede haber complicaciones para esa persona. Y lo mismo para la otra, quizá la otra no es atendida en lo que va, si me duele la rodilla o si me duele el dedito pequeño, no se me atiende porque primero se me diagnostica con la mirada, ¿cierto? Entonces esto se vuelve pues finalmente un círculo vicioso, en donde no se permite o lo que se genera es que no exista una mejoría en las condiciones de salud de las personas y que además existe una afectación grave, ¿no? Como depresión, ansiedad, baja autoestima, trastornos alimentarios, una imagen corporal negativa y una disminución general de la calidad de vida. Aquí en esta materialización también habrá que pensar en que existen términos que quizá debemos nuevamente cuestionar, como el de estilo de vida, ¿no? ¿Por qué? Porque finalmente el que hagamos una recomendación no necesariamente quiere decir que va a impactar en todo el estilo de vida de la persona. Se nos olvida que no solamente tenemos esta dimensión del comer y del movernos para hacer ejercicio y estar bien, sino que hay otras condicionantes sociales que están mediando que exista la posibilidad de un cambio de estilo de vida o no, y que ese cambio contribuya a que mi vida sea de calidad. Ahora, otras dimensiones en las que esto se da y que se van reproduciendo en uno y otro espacio. Aquí traigo para compartir una historieta que refiere justamente a los distintos ámbitos en los que se puede mover una persona X, pero en particular cuando se mueve una persona que vive con obesidad o que es gorda o que es de tamaño grande, existen ciertas ideas estereotípicas, es decir, en este marco en el que yo encajono a la persona, y prejuicios, por supuesto, es decir, una forma anticipada de considerar cómo es esa persona, tanto en la cultura popular o desde la cultura popular hasta los ámbitos de salud. Por ejemplo, en la cultura popular, pues se piensa que que las personas gordas sirven para la broma, sirven para el chiste, sirven para burlarse, ¿no? Y se señala, se utiliza como un ejemplo a no seguir, ¿no? En el trabajo también se tiene la idea de que son perezosos o quizá estúpidos. En algún momento, perdón esta palabra, pues suena dura, pero me refiero como si fueran tontas, ¿no? Estas personas tontas. En algún momento una colega me compartía que ella sabía de un estudio que habían hecho con personas que viven con obesidad, así dijo ella, porque al parecer son personas que pueden ser más fácilmente timadas. Y yo me quedé pensando, ¿será que porque sean gordas son más fácilmente timadas? Es decir, la gente puede aprovecharse más de ellas porque son gordas, o más bien porque se ha construido una cultura en la que se piensa que estas personas aceptarán casi cualquier cosa a cambio de un trato digno, por ejemplo, ¿no? Otra es que para el tema para el gobierno pareciera que la población se ha vuelto un problema. Y aquí si vemos los porcentajes que han presentado en Ensanud, por ejemplo, pues casi que toda la población sería un problema para el gobierno, ¿no? Nos dicen que cerca del 73% de la población vive con obesidad. Ahí uno debería preguntarse, uno, ¿qué está sucediendo que esto, lejos de disminuir, aumenta? Y dos, ¿qué es lo que está convirtiéndole en un problema? ¿No? En los medios de comunicación también encontramos que se enfatiza constantemente esta idea de que estamos arruinando o de que las personas gordas arruinan la economía. Y cuando hablo de nosotros, porque quizá más de una persona en este grupo pues se identifique como una persona gorda o como una persona que vive con obesidad o como una persona grande, de tamaño grande. Estas ideas de, pues, que somos personas quizá tontas, que servimos para la broma, que somos un problema, que arruinamos la economía, que damos asco porque no somos saludables, que no queremos, o que servimos como ejemplo de lo que no debe ser, pues
contribuye a que existan justamente estos impactos en temas de depresión, ansiedad. Imagínense estar escuchando todo el tiempo eso en distintos lados. Llega un momento en que, claro, uno se lo cree. Uno se lo cree sin cuestionar absolutamente nada. Y esto es necesario cuestionarnos justamente qué es lo que nos estamos creyendo, qué es lo que creemos que así es y no puede ser de otra manera. Para esto, Jimena Ramos también propone la noción de sesgos de peso. Ella le llama sesgos de peso, pero creo que también es posible llamarle estereotipos y prejuicios respecto al peso. Algunos prejuicios y estereotipos o sesgos son de carácter explícito, es decir, se utiliza a través de palabras que son muy críticas, a partir de un lenguaje que se vuelve moralista, que sentencia lo que está bien de lo que está mal, que se toma la atribución de avergonzar, en este caso, si hablamos de personal de salud, a pacientes por su peso, ¿no? Es, digamos, algo consciente, es algo que hacemos, ¿no? Por otro lado, hay un sesgo o un prejuicio o un estereotipo implícito. Esta cuestión de lo implícito tiene que ver con que creemos que el control del peso es simple. La gente solo tiene que tener voluntad, debe tener voluntad y entonces podrá controlar su peso. La obesidad que refiere a este estilo de vida, cuando el estilo de vida quizá no nada más pasa por lo que como y si hago ejercicio, sino por algo mucho más complejo como la vida misma. Que la obesidad es una responsabilidad individual. De ahí que las recomendaciones que hacemos generalmente sean a nivel individual, aunque a veces consideremos los espacios familiares, laborales, etcétera. Pero son, digamos, espacios de impacto y no necesariamente al revés. Que pensemos en que los tratamientos, o más bien que repensemos si los tratamientos han sido eficaces, porque parece que hay tratamientos que han sido ineficaces y quizá también innecesarios. Y esto no solamente lo piensan a nivel de personal de salud, también es un pensamiento que está muy presente en las personas gordas. Para estos tres tipos de sesgos es bien importante considerar el punto de vista de la gente. Es decir, ¿qué está haciendo la gente? ¿Qué está pensando sobre esto que se discute a partir de la Secretaría de Salud o en los grupos del personal médico distintos, ¿no? Ya sea privados o públicos? ¿Qué piensa la gente? Y aparte, tengamos presente que esto implícito, pues no necesariamente es consciente, es decir, no lo hacemos porque seamos malas personas, ¿no? O porque queramos necesariamente dañar, sino porque en el fondo estamos creyendo que esta es la manera de hacer las cosas, pero quizá que no, ¿no? Eso es lo que también la discusión del estigma de peso está poniendo en el centro. Quizá que no estamos haciéndolo del todo bien, ¿no? Y finalmente, el sesgo de peso o estereotipos y prejuicios internalizados, que esos, además de que los tienen las personas que viven con obesidad, pues los tienen también las personas que respaldamos o respaldan las creencias negativas en torno a la obesidad. Esto genera estrés, ansiedad, vergüenza, culpa propia, ¿no? Una se siente culpable, se siente avergonzada de que le digan que está gorda o que subió de peso, o se pone ansiosa si come un postre porque cree no merecerlo, ¿no? O le genera estrés lo que va a comer todos los días porque parece que tiene que estar siempre consciente de ello. Por otro, se piensa que este estereotipo y este prejuicio es necesario y es muy merecido, ¿no? Justo por la idea o el marcador social del estigma de que debe ser alguien consciente, piensa en lo que come, alguien consciente piensa en lo que es ejercista, alguien consciente, ¿no? Entonces pensamos que si alguien nos dice algo que sea prejuicioso o estereotípico, pues quizá que lo merecemos. Y por otro lado, pues también tenemos la idea de que la obesidad es una responsabilidad propia e individual. A eso refieren estos sesgos, como le llama Jimena Ramos, aunque yo también creo que podríamos llamarle estereotipos y prejuicios respecto al peso. Y justo, volviendo un poco a las preguntas de reflexión que hacíamos al principio, pues si asumimos que la salud, las características, los comportamientos y las habilidades de una persona se basan en el tamaño, peso o forma de su cuerpo, una de las respuestas podría ser
Pues generalmente sí, lo asumimos, ¿no? Pareciera que sí, o hasta el momento nos han dicho que sí. También no es una narrativa que hemos construido solas o solos, o solo el personal médico. Es una narrativa social que permea, que es hegemónica, que está ahí, marcando lo que entendemos incluso por obesidad. Sin embargo, bueno, pues aquí quienes están trabajando desde el ámbito de la salud nos proponen otra manera y nos dicen, bueno, los cuerpos, las personas venimos en diferentes tamaños y formas. Quizá que no todas, aunque sean de tamaño grande, están directamente enfermas o enfermas per se. El tamaño, el peso y la forma del cuerpo no están necesariamente asociadas con la salud, con la ética laboral, con la fuerza de voluntad o con las habilidades de una persona, ¿no? Eh, para esto nos sirve hablar de estigma de peso. A esto ustedes, por supuesto, también le pueden hacer otras preguntas, ¿no? ¿De dónde lo sacan? ¿Quién dice? ¿Por qué lo dice? ¿Desde dónde lo dice? Etcétera. Sin embargo, es una propuesta para repensar el estigma asociado a la obesidad. La segunda pregunta que hacíamos al principio es si creemos que todas las personas con un tamaño corporal más grande o un IMC más alto tienen obesidad y necesitan perder peso. Acá Jimena Ramos nos dice, la obesidad es una enfermedad crónica, está reconociendo que es una enfermedad crónica, pero que además es una enfermedad compleja, ¿no? En la que la grasa corporal anormal o excesiva afecta a la salud. Ese es el consenso que existe. Sin embargo, el IMC solo es un indicador del tamaño corporal, no de la salud. Y regularmente estamos asociando el IMC a una condición particular de salud. No todas las personas, entonces, con un gran tamaño corporal o un IMC alto, tienen obesidad. Esto puede choquear, pero lo que ella nos propone es, miremos entonces cuáles son formas de diagnosticar, cuál es la manera en la que estamos utilizando lo que llamamos diagnóstico, cuáles son los parámetros que utilizamos, además del tamaño corporal, ¿no? ¿Cuál es la intervención de los aspectos psicológicos o psicosociales? ¿Cuál es la intervención cultural? Es decir, que esto no se vuelva solamente un diagnóstico de la mirada, ¿no? Que aquí quizá trascendería ese diagnóstico porque estamos hablando del IMC como una fórmula que nos permite conocer esto. Sin embargo, ella está diciendo, ojo, porque además el IMC varía de un país a otro, de grupos corporales a grupos corporales. No en todos se mide de la misma manera. Y bueno, no solamente ella lo dice, ¿no? También George Vigarello y otras muchas investigadoras que en un momento voy a presentar. La tercera pregunta que nos hacíamos desde el principio es, ¿creemos que las personas con obesidad son personalmente responsables de su enfermedad? Aquí ella nos propone. Muchas personas piensan que la obesidad se controla comiendo de manera más saludable y haciendo actividad física. Y esto lo piensan porque evidentemente hay un discurso que está mediando este pensamiento. Pero hay muchos factores que contribuyen, muchos que escapan al control de la persona, ¿no? Y aquí es un poquito lo que yo quería ejemplificar con el estilo de vida. ¿Qué pasa si el estilo de vida de esa persona involucra, sobre todo en este país, cuestiones de violencia, no solamente de violencia intrafamiliar, de género, sino violencia social, ¿no? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa con la vulnerabilidad o el empobrecimiento? En fin, otras características que no permiten que esta persona, ¿no?, tenga un control como tal de, ya ni siquiera solo de lo que come y de lo que se mueve, sino de la vida, de su vida en general. Ella cabe señalar, y me gusta decirlo acá, que ella hace un estudio en donde va retomando todas estas ideas desde la gente que vive con obesidad, ¿no? De ahí que nos da este pensamiento que me voy a atrever a leer. Ella dice, existe una narrativa dominante. Se puede prevenir únicamente comiendo sano y haciendo más ejercicio. Esta narrativa es simplista, dice ella, y no refleja la ciencia de la obesidad ni conduce a un enfoque racional para el tratamiento y prevención. Es una narrativa que no refleja las vidas de las personas que viven con obesidad. Ellas ya tienen mucha frustración para llegar a un peso saludable.
un sentido de vergüenza y culpabilidad, y muestran rechazo a los mensajes de salud pública que usan imágenes estereotípicas o lenguaje sesgado, es decir, estereotípico y prejuicioso. Rechazan además los mensajes que dicen que las personas con obesidad tienen comportamientos no saludables o los mensajes que plantean que la obesidad es una decisión del individuo. Decirle a una persona que baje de peso no es útil, es decir, no funciona. Se debe considerar las experiencias de las personas. Y esto es algo que también va a estar en el centro de la discusión del estigma de peso. ¿Cómo dialogamos con la persona que yo digo que vive con obesidad? Estoy preguntándole, estoy incentivando esa especie de comunicación y vínculo, o simplemente estoy diciéndole que baje de peso, ¿no? Ahora, claro que esto implica un esfuerzo para el personal médico. Ustedes dirán, bueno, es que ahora quizá que todos debemos saber de todo, ¿no? Eh, pero quizá que no todos debemos saber de todo, pero sí quizá cómo dentro del mismo personal de salud, que es diverso, que es multidisciplinario, podemos apoyar en la contribución de que justamente todos los cuerpos cuenten y que cuenten a partir de sus propias historias, ¿no? De sus experiencias. Ahora, ella dijo algo el día de ayer que me parece interesante, aunque muy nuevo, yo no lo había visto tal cual, que el estigma de peso ahora se considera una determinante de la salud. Esto para México quizá va a ser algo muy nuevo, porque nosotros seguimos manejando desde los servicios de salud las determinantes de la salud de género, económicas, políticas, etcétera, pero creo que el estigma de peso es algo muy nuevo dentro de la narrativa de salud. Sin embargo, me parece interesante porque lo que apunta es que hay una necesidad de justicia social, es decir, hay una necesidad de resarcir el daño que han tenido las personas que viven con obesidad por justamente la estigmatización y que dentro de esas personas no nos pensemos ajenas al grupo, ¿no? Nosotros también formamos parte de ese grupo de personas, quizá en algún momento de nuestra vida, quizá alguien que conocemos, nuestra familia, nuestras amistades, etcétera. Entonces, bueno, pues parece que no suena tan mal, ¿no? Parece que propone algunas cuestiones interesantes. Y aquí, bueno, ella nos dice, hay formas de aterrizar el estigma de peso como determinante de la salud. Uno es identificar aquellos conductores del estigma, es decir, cómo se manifiesta este sesgo de género o esos estereotipos y prejuicios a través de cuestiones que resultan dañinas para las personas, ¿no? O grupos de personas. Otro es identificar los tipos de estigmas. No todos los estigmas, no todos los estereotipos son iguales, ¿no? Quizá habrá que ver cómo se manifiestan y cómo se encuentran a partir del cuidado de la salud, de los entornos educativos, en donde también sabemos que salud tiene una influencia muy importante, en los entornos del empleo y en los medios de comunicación. Esta parte de aquí me recuerda mucho la lámina que les presenté arriba, que tenía la caricatura, ¿no? En donde se va moviendo la persona en distintos ámbitos. Y esa es una de las maneras que creo que tenemos para poder identificar estos tipos de estigma, ¿no? En la comunicación, los medios periodísticos, el empleo, los servicios de salud, etcétera. Y que quizá muchos se repiten, ¿no? Otro es identificar las prácticas que tenemos de estigma, es decir, cómo ponemos en acción el estigma, ¿no? Cómo estigmatizamos socialmente. Y esto lo podemos hacer a partir de la revisión de políticas y normas y comportamientos discriminatorios. Aquí ella propone hacer una revisión del lenguaje, incluso del lenguaje con el que se construyen las políticas públicas. Esta idea que les mencionaba de combate es una palabra muy fuerte, se hace la guerra, ¿no? Y habría que pensar hacia quién estamos haciendo la guerra, por qué tendríamos que hacerle la guerra. Y bueno, en ese lenguaje también se evidencian estereotipos y representaciones que son y resultan degradantes para las personas. Y esto no solamente es porque se les esté representando mal, sino porque esto evita que la gente llegue a los servicios de salud, evita que la gente quiera sentarse por alguna otra condición de salud, ¿no? Cuanto más la que tenga que ver con cuestiones de peso.
Por otro lado, porque esto deviene en exclusión social, y exclusión social cuando yo voy a un trabajo y me piden buena presentación. Yo me pregunto, ¿qué es una buena presentación? ¿Querrá decir que necesito ser delgada? Es decir, que si las personas gordas no puede trabajar. ¿Y qué implicación tiene eso para su economía? Y si tiene un impacto en su economía, quizá lo va a tener en lo que puede consumir o lo que puede acceder en términos de alimento, o si quizá no tiene la posibilidad porque no vive en un ámbito seguro, no pueda pagar una actividad física en un espacio seguro, ¿no? Es decir, ¿cómo se va generando esta cadena, este círculo vicioso? Y finalmente, en estas prácticas de estigma, quizá lo que sería lo más macro serían estos crímenes de odio y agresiones, que las hay, ¿no? Quizá para algunas personas han experimentado, les han contado que al caminar por la calle, pues se les gritan cosas, ¿no? O la burla trasciende a un daño físico, a un daño corporal, ¿no? Entonces, bueno, hay que fijarnos en estas prácticas que pueden devenir en la muerte de las personas, ¿no? Y la muerte de las personas no necesariamente porque su peso les haya generado esa muerte, sino por todo lo que socialmente vamos legitimando y vamos reproduciendo. Otro es considerar fuertemente las experiencias de estigmatización. Y aquí entra el diálogo con las personas con las que trabajamos, ¿no? Yo sé que para muchos no es tan simple decir que pueden dialogar con las personas con las que trabajan, en este caso a las personas que atienden, ¿no? Por el tema del tiempo, porque tienen metas que cumplir, ¿no? Pero quizá que sí podemos en algún momento de ocio, de tiempo, de estudio, enterarnos de qué es lo que dicen estas personas, cómo están pensando, cómo están pensándose a sí mismas, contándose a sí mismas, y qué de ahí puedo aprender para mi práctica cotidiana, que quizá me sirva de herramienta para acercarme a ellas y para que pueda contribuir a estas experiencias de un trato más justo, dado que han tenido un trato injusto. Por otro lado, pues identificar cuáles son esos estereotipos y prejuicios que más refieren las personas que viven. Cuáles son de corte internalizado, y aquí van nuestras propias experiencias. ¿Qué de estos sesgos o de esos estereotipos y prejuicios yo tengo internalizados? Porque creo que así debe ser, ¿no? En otras narrativas, esos estereotipos y prejuicios se han llamado gordofobia, que quizá es una palabra que han escuchado por ahí desde otros lugares. Bueno, pues eso refiere a esto, ¿no? Identificar qué de mí me parece que está reproduciendo este estigma de peso. Otro es que las personas también, o que nos demos cuenta que las personas están viviendo una especie de estigma anticipado y por lo tanto no están asistiendo a los servicios de salud. Y si asisten siempre es como con miedo, con vergüenza, con culpa, o con mucha duda antes de poder asistir, ¿no? Porque ¿quién quiere que le digan algo que le haga sentir mal durante el día, si quizá ya tiene muchas otras vivencias por las cuales sentirse mal? Em, bueno, por otro lado, también revisar cómo este estigma se va reproduciendo. Ella le dice de manera secundaria, aunque a mí me parece de manera muy protagónica, entre familiares, amistades y cuidadoras de personas que quizá viven con, por ejemplo, en nuestro caso, con obesidad severa, ¿no? ¿Cómo sería eso? Y finalmente, bueno, trabajar todo esto nos puede conducir o quizá nos conduzca a una reducción de inasistencia, ¿no? A que el acceso se vuelva mucho más sencillo, a que la calidad de los recursos de protección y los servicios de salud mejore en este término, no solamente por el trato, sino porque socialmente estamos contribuyendo a esta justicia social, ¿no? A que el estrés crónico disminuya, que no sea la respuesta inmediata a un comportamiento que se considera deficiente, ¿no? A un comportamiento que se considera derrotado, etcétera. Y por el contrario, pues beneficie la salud física y sobre todo la salud mental, emocional, aquí agregaría yo también,
de las personas, ¿no? Finalmente las personas, o lo que entendemos por personas es una complejidad. No solamente somos lo físico, no solamente somos lo mental, no solamente somos lo emocional. Todo se va conjugando y todo tiene influencia en todo, de manera que eso es lo que podemos llamar salud, ¿no? Esta suerte de capacidad de equilibrar lo emocional, lo físico y lo mental. Ahora, aquí me gustaría hacer una acotación porque yo finalmente sobre estigma de peso no lo aprendí en el ámbito médico ni en el ámbito de salud. Eso, como les mencionaba al principio, es algo que viene dándose quizá desde el 2019, ¿no? Durante el 2020 cobró mucha fuerza a partir de la pandemia y este año, bueno, pues encontramos que es la temática central del día de la obesidad o contra la obesidad, como le llaman. Sin embargo, yo esta narrativa, esta forma de entender que existe un estigma de peso, lo aprendí desde otros lugares que tienen que ver con los estudios de la gordura, ¿no? De ahí que cuando me presento, pues me interesan las gorduras, porque es como la gente se está identificando, cómo se está nombrando. Y fueron importantes para mí porque me parece que aquí justo lo que se resalta en el tema del estigma es valorar la experiencia de las personas. Y desde los estudios de la gordura y algunos activismos gordos, pues yo conocí la importancia de esto, ¿no? La importancia que tenía para ellas o que tiene para los grupos hablar sobre la vergüenza y la culpa y cómo esto ha impactado negativamente no solamente su salud, sino en distintos ámbitos de su vida, ¿no? Y en ese sentido, también la posibilidad, la agencia que estas personas tienen para hablar, no silenciarse, es decir, no solamente escuchar el discurso que les dice que está mal, sino volverse agentes de cambio, agentes de su propia vida, ¿no? También porque hay una noción distinta de cuerpo, no es un cuerpo que debe funcionar sí o sí, es un cuerpo que también se reconoce vulnerable entre ciertas situaciones, que reconoce que existe justamente una diversidad corporal que quizá Jimena Ramos le llama distintos tamaños, ¿no? Pero que desde esta lógica se llama diversidad corporal y que eso no necesariamente refiere a enfermedad, ¿no? Y que también nos vuelve a poner en la mesa el repensar qué entendemos por enfermedad. Si enfermedad es algo terminal, es algo malo, es algo negativo, es algo por lo que deberíamos avergonzarnos, o cómo socialmente se está moviendo ese término para señalar a las personas, ¿no? Entonces, a mí me gusta hacer esta acotación porque creo que es parte de esta justicia social decir que estos grupos desde hace más de 10 años han estado posicionando el tema de, ojo, aquí hay una estigmatización, ojo, aquí le llamamos gordofobia, quizá aquí en salud le llamamos estigma de peso, pero convergen. Hay un punto en el que se vinculan y ese es el punto que a mí me interesa trabajar y que creo que pues esto es una oportunidad, este tiempo de hablar de todos los cuerpos cuentan y juntos sin estigma, pues es una posibilidad, ¿no? Se presenta como un espacio de oportunidad. Aquí traigo a 3 compañeras, 2. Una es Laura Contreras, que ella ya desde hace varios años también estaba diciendo que la gordura es un punto nodal, o sea, que la gordura es algo complejo, lo mismo que nos están diciendo Jimena Ramos, Raquel Lobatón y muchas otras compañeras nutriólogas, ¿no? Que es un punto nodal entre el imperativo de la salud, pero también las técnicas de perfeccionamiento, perdón, del cuerpo, del cuidado de sí, y que, pues, ojo, porque se está asociando como una forma de vida nociva, ¿no? De seres sin voluntad que eligen por defecto el sedentarismo y la mala calidad nutricional, como si eso fuera tan sencillo, es decir, como si uno escogiera nada más, ¿no? La cuestión de la no calidad y el sedentarismo y no hubiera otras determinantes, otros factores, otros elementos que están ahí mediando. Bueno, ella es activista de la gordura, es argentina y es una de las personas que en realidad me introdujo a este tema. Otra es Magda Piñeiro, ella habla mucho sobre el tema de vergüenza, ¿no? Humillación y discriminación
Y bueno, a esto que llamamos estigma de peso, ella le llama gordofobia, y para ella la gordofobia o el estigma de peso pues nos humilla, nos discrimina, ¿no? Nos ha condenado a sentir vergüenza de nuestro cuerpo. Entonces, bueno, pues cómo recuperar esa confianza a partir de la transformación social, a partir del accionar público, ¿no? Del hablar de las experiencias de las personas gordas. Y bueno, finalmente aquí llego a un punto en el que también me gustaría que mi compañera Claudia dijera algo, pero justamente desde estos referentes que fuimos viendo a lo largo de la presentación, pues hemos propuesto un estudio que actualmente está en desarrollo, que se titula Diagnóstico sobre percepción de discriminación y estigmatización por peso en personas tratadas quirúrgicamente por obesidad severa en el Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío, en Guanajuato. Y aquí, pues Claudia es coinvestigadora junto conmigo, y a partir de eso, pues nos hemos preguntado justamente cómo las personas con sobrepeso u obesidad perciben la discriminación y la estigmatización por peso, cómo esa percepción impacta en sus tratamientos, en particular en la intervención, y si es posible pensar que el aumento de casos más bien tiene que ver o tiene alguna relación con el estigma de peso y la discriminación. Y aquí le daría un poco la palabra a Claudia para que ella nos compartiera un poco sobre, pues quizás sus motivaciones, ¿no? Porque finalmente ella es investigadora de este hospital y trabaja con este grupo multidisciplinario que atiende a las personas que llegan por obesidad severa. Gracias, Ischel. Sí me escuchan bien, ¿verdad? Sí. Bueno, pues estamos iniciando este proyecto de investigación, como bien dice Ischel. Yo trabajo ya desde hace 8 años como investigadora aquí en este hospital, que es relativamente nuevo en el Bajío. Es un hospital federal donde se practica la cirugía bariátrica. Entonces, yo estoy en la línea de investigación de obesidad, que es la línea número 1 en este hospital, precisamente. Hay varias líneas de investigación, pero la 1 es obesidad, factores clínicos y psicológicos. Entonces, el hospital también está muy interesado en este tema. Y cuando conocí a Ischel, también no exactamente en el área médica, nos conocimos más desde, bueno, a un grupo que me invitaron, me pareció muy interesante su visión. Entonces, yo lo que percibo ahora es que Ischel y yo estamos sumando visiones diferentes de un mismo tema, porque es un tema actual, eso ya lo sabemos. Yo podría leer, aplicar los cuestionarios, tratar de, pero no es eso, sino desde otra perspectiva más social, que es esa riqueza que da en este proyecto a este hospital que aporta Ischel desde su visión, sumando también con la visión médica que tenemos aquí en el hospital. Entonces, la directiva aquí del hospital ha tenido mucha apertura porque además, como dice Ischel, es un tema actual. Ya no puede alguien decir, eso no me interesa, ahorita no. Es casi un llamado mundial, tampoco es solo de México, es mundial. Entonces, entre que el sistema de salud se siente obligado, pero entre que hay gente que de verdad lo estamos haciendo por interés propio, está bien, las dos cosas se están mezclando y nos va a llevar pues a reflexiones. Yo personalmente me siento en ese punto de reflexión, o sea, claro que tenemos sesgos de peso, o sea, los tengo yo misma, o sea, yo misma, que entonces estoy en una reflexión personal, en una reflexión de trabajo y acompañado con Michelle, y en esto tratar de, desde la unicidad de cada quien, poder acercarnos a los pacientes y escribir los resultados y compartirlos. A mí me parece que va a ser muy, muy interesante.
No sé si quieras agregar algo, Itzel, o Sí. que diga algo tú. Dime. Sí, bueno, yo creo que hay mucha humildad en Claudia, pero Claudia ha hecho que esto sea posible porque no es sencillo, ¿no? No es sencillo hablar de este tema todavía en los servicios públicos de salud. Y creo que esto ha sido posible también por el diálogo que hemos tenido ella y yo a partir de nuestros encuentros y diferencias, que eso es bien importante, ¿no? Aquí no se trata de apagar distintas voces, sino de más bien cómo contribuimos a que no solamente trabajemos sobre el estigma de peso, sino que eso tenga un impacto directo en la población, ¿no? En los distintos grupos con los que trabajemos. Y ese intercambio ha sido posible también a partir de la escucha, a partir de esta reflexión que Claudia la ha hecho, ¿no? Que nos hemos, ella dice que yo le acompaño, pero yo creo que nos acompañamos las dos en este proceso de identificar, ok, esto creo que no coincidimos, pero en esto sí, y creemos que es necesario ahora escuchar también la experiencia de las personas desde otros lugares, porque finalmente estos grupos multidisciplinarios como el grupo en el que participa Claudia, pues ya lo hace de cierta manera, ¿no? Y creo que lo hace de una manera bastante comprometida, eh, pero quizá que introduciendo nuevas variantes de pensamiento, nuevas categorías de pensamiento, pues podamos dar otras respuestas, ¿no? Generar otros caminos, darle pauta a la creatividad también para ver de qué manera podemos contribuir, sí, en materiales escritos, pero también quizá en tips o otro tipo de materiales que se puedan socializar y que pues en México esto no es recurrente. Saber que en México todavía tenemos un largo camino por andar y no es como quizá en países como Canadá, que es de donde viene Jimena Ramos Salas, como Canadá u otros, ¿no? Aquí apenas estamos hablando de discriminación por peso o de estigma por peso. En el 2018 me parece que fue la primera vez que se integró en las preguntas, en las encuestas sobre no discriminación, preguntas que tenían que ver, sobre todo en la Ciudad de México, con discriminación por peso, ¿no? O discriminación por obesidad. Entonces, es algo novedoso en México, pero que quizá en otros lados ya ha estado mucho más trabajado y también habrá que tomar ejemplo de ello, no solamente a nivel conceptual, sino a nivel de praxis, ¿no? De cómo le han hecho, cómo han resuelto esto y cómo en los servicios de salud sí es posible tener este cambio, ¿no? No va a ser sencillo, no va a ser de un día para otro, pero también debemos tenernos un poco de paciencia porque pues seguimos trabajando con esta narrativa hegemónica. Muchas gracias, Claudia, por Gracias a ti, compartirnos. Michelle. No sé si quieres Muchas decir gracias. algo más. Pues estoy aquí en el Hospital del Bajío, por si alguien quiere escribirme y bueno, ya estarán también recibiendo los resultados de nuestra investigación. Tenemos planes. No solo es el que presentó Ichel, estamos pensando otro también y seguramente habrá otro porque esto pues está comenzando. Y muchas gracias a las dos. Gracias, Claudia. Y bueno, entonces, para cerrar aquí mi presentación y dar pauta también a algunas participaciones de su parte, hay la pregunta del millón. Pues entonces, ¿cómo haríamos o haremos posible hablar de obesidad sin estigma? Y si es posible eso, pues, ¿cuáles serían algunas recomendaciones? Aquí creo que podemos pensar en que primero, pues es necesario identificar nuestros propios sesgos, ¿no? ¿Cuáles son sesgos explícitos? ¿Cuáles son aquellos implícitos? Y cuáles están internalizados. Es decir, que los tenemos hasta para nosotras, nosotros mismos. Por otro lado, reconocer que estos estereotipos y prejuicios o sesgos, como también se les ha llamado en la literatura, pues perjudican la salud y el bienestar de las personas. Es por algo que esto que llamamos obesidad no baja, sino que ha subido, ¿no? Los porcentajes han incrementado, supuestamente. Pues entonces, bueno, habrá que ver por qué. Identificar también el lenguaje, las prácticas y las políticas
que deben estar centradas en las personas y enfocadas en un trato digno. Aquí, perdón, se me abrió un diálogo. Aquí me parece que habrá que decir que esto de centrarse en la persona tiene que ver directamente con informarse acerca de las experiencias, ¿no? Identificar qué es lo que está sucediendo, qué tipo de estigmas son los que están quizá más presentes en determinados territorios o en determinados grupos. También, dependiendo del tamaño corporal, creo que es una variante importante, ¿no? Entonces, pues ahí identificar eso nos va a ser muy útil. Y bueno, centrarnos en la salud y la vida, ¿no? En general, más que solamente en el peso o en la medida del tamaño corporal. Por otro lado, pues observar nuestro lenguaje, que aquí le han llamado lenguaje centrado en la persona ahora, ¿no? Desde la literatura de estigma de peso, pero que sería esto que desde hace varios años también se ha trabajado como lenguaje incluyente, en donde pues se dice que la enfermedad no define al sujeto o a la persona. Esto quiere decir que si yo vivo con SIDA, pues no soy sidosa, ¿no? Sino que vivo con SIDA. Es decir, con una condición de salud, pero que no determina mi ser completo, mi forma de moverme en el mundo, ¿no? Y lo mismo con las personas que viven con obesidad o incluso, ¿no? Apelando también a la experiencia a la importancia, perdón, de las experiencias de las personas, perdón, pues identificar cómo se nombran a sí mismas, ¿no? Será una cuestión importante, quizá que no para todas decirse gordas sea un insulto, sino una manera de vivirse, una manera de nombrarse, identificarse en el mundo. Y bueno, quizá eso contribuiría a que se sienta menos incómoda en la consulta o en la asistencia a los servicios. Por otro lado, y esta me parece de las más importantes, es abrirnos a las diversas formas de entender y de tratar el tema de obesidad, ¿no? Escuchar las distintas voces que hay al respecto, saber que no existe nada más una voz médica o medicalizada o de salud, sino que existen otras voces que están ahí que quizá pueden aportarnos algo para esta reflexión, ¿no? Para este pensamiento crítico, para el desarrollo de un pensamiento crítico. Y dentro de esas voces, pues están las propias personas gordas, ¿no? ¿Cómo es que ellas se están queriendo nombrar? ¿Cómo es que se están queriendo mover en el mundo? Y a partir de eso, quizá también, entonces, ¿cuál es nuestro papel, nuestra relación con estas personas, ¿no? Y cuál queremos que sea, no solamente cuál es actualmente, sino cuál deseamos que sea. Diría ahí Galeano que la utopía sirve para eso, no para llegar, sino para caminar, ¿no? Cada vez se va dando un paso más y quizá nunca llegas a la utopía, pero para eso nos sirve, para caminar. Y en voz de otra feminista que se llama Audre Lorde, se llamaba porque ya murió, pues ella decía, escuchar estas distintas voces es dar pauta a la diversidad, ¿no? Y a las diferencias. Y las diferencias por sí mismas no son malas, ¿no? En esta idea que ya tenemos de estigmas y marcas sociales, pues la diferencia no es mala. El asunto es que no siempre hablamos de ella. No le damos paso a la diferencia a partir de cómo entendemos una u otra vivencia, ¿no? En este caso, si es obesidad, si es gordura y cómo le llamemos. Y bueno, a partir de esas diferencias, propiciar espacios de diálogo más que solamente sentencias, ¿no? Sentencias como esta mirada diagnóstica que quizá no nos ayude en nada porque ya nos estamos poniendo a nosotras mismas o a nosotros mismos una barrera, ¿no? Sino más bien espacios en donde podamos intercambiar, e insisto, quizá no ustedes directamente porque no tengan tiempo en las consultas para hacerlo directamente, pero sí a partir, bueno, sí hacerlo directamente, pero a partir ya de haber elegido, de haberse informado a partir de la literatura que está surgiendo sobre esta temática. Y bueno, aquí perdón, porque ya se me cerró la garganta, daría paso a que podamos establecer un diálogo y pues les agradezco mucho su escucha.
Al contrario, muchísimas gracias, maestra Isel, muchísimas gracias a la doctora Claudia. La verdad es que creo que a todos nos hace muy bien, como bien decías al final, maestra Isel, escuchar otras voces. Es increíble que estemos manejando este lenguaje apenas ahora, ¿no? Quienes estamos en el sector salud, es así como lo nuevo, ¿no? Como la novedad y como bien dices, ¿no? Lo que tenemos que aprender ahora. Y la verdad es que eso ha sido un poco también porque creo que desde el mismo sector salud también nos hemos cerrado un poco a únicamente el tema clínico, médico, ¿no? Nutricional, dietético, y no hemos permitido también que estas otras disciplinas desde la psicología, desde la antropología, pues también nos ayuden a solucionar y no solucionar el problema, porque ese es el lenguaje que hay que cambiar, a apoyar a las personas que están viviendo, en este caso, con alguna condición que, si bien en algunas ocasiones pudiera no causar algún problema de salud, en otras ocasiones sí. Entonces, bueno, ¿cómo nos estamos preparando y cómo tenemos que cambiar también el lenguaje para poder ayudar también a quien quiera ser ayudado? Porque también esa es otra situación, ¿no? Quien quiera ser ayudado, que pueda encontrar en nosotros alguien en quien de alguna manera pues no sienta este estigma, este reproche, este regaño por tener una condición en la que a lo mejor pues yo no me siento de ninguna manera incapaz o no me siento de ninguna manera que yo no sea digna de recibir el mismo trato que recibe cualquier persona, ¿no? Entonces, qué bueno, ¿no? Que ya estamos hablando de esto, qué bueno que ya se están dando los espacios. Ojalá lo hubiéramos hecho antes, pero bueno, finalmente creo que tampoco, nunca es tarde. Y qué padre cuando conjuntan estas dos disciplinas, como ahora lo están haciendo ahí en estos protocolos, ¿no? De bueno, la parte médica, la parte clínica, la parte nutricional, cómo tenemos que adaptarnos y apoyarnos en estas otras disciplinas para que puedan funcionar también los tratamientos, porque la realidad es que los tratamientos no están funcionando y que muchísimas veces pacientes entran a protocolos de obesidad o de cirugía bariátrica y tampoco funcionan. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para que entonces quienes están en esa situación de querer ser ayudados y de querer mejorar su salud, pues entonces encontremos las mejores maneras, ¿no? Creo que hay muchos puntos que tocaron que son muy importantes, toda la presentación me parece que tocó temas muy importantes, pero esta parte de identificar también las propias luchas, esto es algo que ayer también platicábamos con la doctora Unot, como a nosotros mismos como profesionales de la salud, como personas, también tenemos nuestras guerras, ¿no? Con los alimentos, con la gordura, con muchas cosas y pues a veces nuestras propias barreras nos hacen no poder ayudar, ¿no? A finalmente a la gente. Entonces, creo que también esta parte del estigma es que hagamos las paces también con nosotros mismos, las paces con la comida, las paces con nuestro cuerpo, porque nos encanta decirle cosas horrorosas a nuestro cuerpo cada vez que nos vemos al espejo y me parece que eso es algo que también tenemos que cambiar, ¿no? Entonces, creo que hay mucho que leer, mucho que aprender, mucho que conversar con otros profesionales de la salud y también con los pacientes, porque creo que ese es otro motivo por el cual los pacientes que viven con obesidad no se acercan a los centros de salud. Hemos, a lo mejor sin querer, los hemos alejado de los servicios de salud más que acercarlos, entonces definitivamente tenemos que cambiar esa narrativa. Hay algunos comentarios que les hacen a ambas que me voy a permitir compartirles que están en Facebook y para que, bueno, finalmente ustedes también puedan escuchar a quienes nos están viendo. Aquí hay una profesional de la salud, Yasmín, que nos dice, yo creo que las personas no quieren ir a los servicios de salud, primero porque los nutriólogos, lo primero que hacen es reducir drásticamente la ingesta de alimentos y posteriormente, al ver que uno no pudo seguir la dieta, se siente mal y pues de encima que no se logró bajar de peso, pues esto sale contraproducente y las personas no vuelven, ¿no? Es un poco ese lenguaje, ¿no? Y ese regaño y ese no ir más allá de nada más el tema de cuánto estás comiendo de calorías o cuánto estás gastando haciendo ejercicio, sino que hay, por supuesto, N cantidad de factores más que influyen, ¿no?
Aquí hay otro comentario, nos hace Elizabeth González, dice, muchas felicidades, es una propuesta revolucionaria, el cambio de diagnóstico de obesidad y dejar atrás estas cuestiones simplistas de IMC contra ingesta y gasto. Gracias por empezar a romper este paradigma, ¿no? Pues de eso se trata. Aquí nos comenta Carla Contreras, dice, buen día. ¿Cuál sería la recomendación de disgusto de abordaje para el tratamiento en el caso de obesidad? Me ha tocado como nutrióloga intentar reenfocar el tratamiento nutricional en hábitos, mejoría de síntomas gastrointestinales, descanso y eliminar la relación directa de números y efectividad. Pero para los pacientes a veces es algo que no les interesa sino resultados numéricos. Me gustaría aprender cómo abordar a los pacientes sin estigmatizar y liberarlos a ellos mismos de los estigmas. Aquí hay otro comentario, nos hace Débora Herrera. Dice, agradezco mucho la ponencia, es importante otras miradas del estigma porque me parece que desde la biomedicina, al hablar de este día de obesidad sin estigma, su discurso solo replica lo mismo, justo porque coincido en que el lenguaje mismo que emplean discrimina. Muchas felicidades a la maestra Itzel y a la nutróloga Claudia. También como nutróloga pediátrica ha sido complicado como profesionista asumir estas posturas porque tenemos una formación muy arraigada, basada en prejuicios, tristemente, y más en la práctica al momento de comunicarlo con niños y adolescentes. Es una lucha diaria, es muy complicado. Cuando se trata de población pediátrica con obesidad severa o mórbida, dice, uff, qué términos tan fuertes. Hay mucho que repensar. Y aquí nos comenta Sabi Camacho. Hola Sabi, bienvenida, qué bueno que estás también por aquí. Dice Sabi, es muy importante cambiar primero nuestro enfoque y narrativa. Muchas felicidades por la charla. Bueno, pues estos son algunos de los comentarios que les hacen a ambas. Entonces no sé si quieran ustedes también compartir, ya para terminar. Tú, Claudia, si quieres algo. Sí, gracias, Michelle. Sí, comento rápido para que tú hagas mejor un cierre. Sí, tenemos las nutriólogas 5 años de formación, alimentos, báscula, tablas de IMC y tablas de IMC. Entonces, ahorita estamos ante romper un paradigma, pero sí creo que estamos en eso, como dice Michelle, pues es el camino, o sea, ¿cuándo vamos a llegar ahí? No sé, pero estamos caminando, estamos con más respeto hacia el paciente y como decía Iliana, el respeto empieza pues por uno mismo, respetando, bueno, uno mismo, la profesión, eso aprendió, pero también se puede desaprender, tenemos esa capacidad y pues es un reto muy interesante. Yo conforme más leo y digo, sí, eso no lo estaba haciendo muy bien, no me siento mal, digo, entonces es el momento de cambiar, de tratar de hacerlo mejor, digo, no entrar en depresión porque eso también pienso, ay, o sea, los pacientes, yo siento mucho compromiso con los pacientes, está bien, entonces todos estos comentarios que nos comparten es por lo mismo, o sea, hay un compromiso, y creo que eso es algo que estamos compartiendo todas, o sea, los que estamos en esta charla, a nivel mundial y bueno, pues me siento en esa suma y muy contenta de estar trabajando con Michelle y bueno, eso es lo que yo pudiera comentar. Muchas gracias. Gracias, Claudia. Sí, pues miren, yo creo que no hay una receta. Justo cuando empezamos a hacer algo nuevo, ¿no? Pues debemos reconocer cuáles son las condiciones de posibilidad y a partir de ellas, entonces, ¿por dónde empiezo? ¿No? Tampoco se trata de mover ahora la culpa hacia el personal de salud, por ejemplo, ¿no? Tampoco se trata de eso. Se trata de que aquí a veces se confunden mucho la palabra culpa y la palabra responsabilidad, ¿no? Es más bien asumir la responsabilidad que quizá cada quien nos toque referente al cómo hemos construido, configurado la noción de estigma de peso y luego reproducirla, ¿no? Tener en cuenta que no solamente es una cuestión del ámbito
de la salud, es decir, de los servicios de salud o del ámbito médico. Esto es algo que trasciende, ¿no? Que está reforzado, fuertemente arraigado en la cultura, en la forma en cómo funciona la sociedad, que es a partir de la vergüenza y de la culpa, una culpa que viene desde un discurso muy religioso tradicional, quizá, ¿no? Porque no todos los discursos teológicos tienen esa carga, pero que no solamente es una cuestión del ámbito de la salud, ¿no? Que el ámbito de la salud ha tenido un papel importante, sí, pero creo que el empezar por el reconocimiento de que esto está sucediendo, de que esto está generando más problemáticas que soluciones, pues ya nos da un paso, ¿no? Sobre todo porque, claro, es fácil con quien tiene el acceso directo con las personas, quienes tratan a las personas de decir, ah, tú, y volvemos a señalar, ¿no? Con el dedito o con la pluma. Volvemos a señalarle. Y no se trata de eso, se trata de justamente reflexionar, de generar este pensamiento crítico del que les hablaba, ¿no? Por eso ha sido muy importante conocer a Claudia para mí, porque claro que yo tengo mis propios prejuicios y estereotipos del personal médico, pero ella me invita a cuestionarme mis propios prejuicios y estereotipos, ¿no? También a decir, ah, ok, estoy partiendo de un lugar que quizá yo tampoco voy a llegar a ningún lado. Bueno, ¿cómo dialogamos con el personal médico para justamente identificar cuáles son las luchas que nos competen como grupo y cuáles quizá ahí nos vamos a separar, ¿no? Pero va a ser necesario que nos separemos. En esto también hay que identificar lo que yo llamo estos momentos de descanso, descansar un poco también de los mandatos, ¿no? Es muy fácil llegar a esta idea de culpabilización cuando no hay este momento de descanso que es el que nos permite repensarnos, ¿no? Repensarnos como personas, pensar que aunque realizamos una tarea particular que tiene que ver con atender a las personas, pues eso no nos determina nada más como persona, ¿no? Es decir, formamos parte de esta sociedad y a veces se nos olvida un poco cuando hablamos de la gente que vive con, y quizás si nos volteamos a ver, dices, bueno, quizá que yo también, ¿no? Solo que yo no me digo a mí misma así. Y pues usar el lenguaje centrado en la persona, como recomendamos para las demás, ¿no? O para hacia afuera, hacia al otro, digamos, para una misma, ¿no? No necesariamente somos eso que hacemos o que hemos reproducido a partir del estigma de peso, ¿no? Somos más que eso. Y por eso tenemos la capacidad de repensarnos. Ahora, creo que el cambio no puede ser drástico porque justamente está muy sedimentado en la sociedad. El tema de estigma de peso eh, pues se reproduce constantemente y lo vemos en todos los programas de televisión, ¿no? Las redes sociales, en cuando queremos descalificar, por ejemplo, cuando Pelucci quería descalificar a Trump, ¿no? Le llamó un obeso de tercera edad, ¿no? Como si su peso y su edad fueran características deplorables, cuando uno dice, bueno, pues quizá que todas las personas vamos a envejecer, ¿no? O bueno, deseablemente si es que no pasa algo en medio, pero se utilizan como insultos, ¿no? Y uno ahí ya puede identificar que, ah, ok, ¿cómo se está utilizando este lenguaje, ¿no? Creo que el tema de las personas que van o no van a los servicios de salud es porque hay una frustración generalizada, quizá, ¿no? Por eso hay un abandono. Hay que entender que a veces, aunque podamos esforzarnos en encontrar ciertas formas, ¿no? Como las que mencionaban de, bueno, hablar de los síntomas, de si se sintió mejor o no, la efectividad, ya hay una frustración que también está sedimentada, hay una inconformidad, ¿no? Hay un desasosiego, una desesperanza en los propios servicios de salud, ¿no? Que es muy fuerte y que, insisto, no es de ahorita, ha sido algo que se ha sedimentado desde años atrás, pero y yo creo que trabajándonos primero de forma sentida, de decir, ah, claro, yo no quiero seguir reproduciendo esto, pero me lo reproduzco a mí misma. Entonces, quizá que debo hacer un trabajo paralelo,
¿no? En mi espacio laboral, en mi espacio familiar y para mí misma, ¿no? Y un ejercicio muy claro es cuando me miro al espejo, si es que tengo un espejo, porque habrá quienes no tengan ni ese espejo o lo tengan chiquito, ¿no? A mí me pasaba un espejo de cara nada más, para no mirarme el resto, cómo me expreso de mí misma o de mí mismo, ¿no? ¿Cuál es la forma cariñosa, la forma benevolente, paciente que tengo para conmigo? Y esa forma voy a ser capaz de transmitirla porque yo la estoy experimentando, no solo porque me están indicando, me llegan eh, eh, sí, las indicaciones de alguna autoridad que ahora lo tengo que hacer así. Porque quizá que, aunque me digan que lo tengo que hacer así, si yo no lo siento, pues no va a haber ningún cambio, ¿no? Y pues todo cambio también implica complicación. Va a haber complicaciones en el sentido de que pues van a haber estos choques entre nuestros aprendizajes, la narrativa hegemónica, los cambios que quiero hacer y quizá que en algún momento nos vamos a sentir perdidas, ¿no? Yo también desde mi lugar en ocasiones digo, híjole, va a ser bien difícil trabajar este tema sin mis propios prejuicios y estereotipos, ¿no? Que tengan que ver con la liberación y la diversidad corporal, ¿no? Pero bueno, siempre me recuerda y me genera paz y tranquilidad saber que está Claudia, que también es una persona bastante sensata y que me va a apuntar cuando esté sucediendo, ¿no? Esto yo sé que tampoco es sencillo, no es sencillo encontrar grupos en donde podamos hacer este tipo de intercambios, pero pues como dicen por ahí, si no hay, pues yo lo hago, ¿no? También nuevos enfoques de investigación pues se construyen a partir de proponer cosas pequeñitas, ¿no? Con Claudia creemos que quizá va a ser algo chiquito, pero para nosotras es muy significativo, ¿no? Y pues nos interesan eso, los intercambios, el saber cómo lo están haciendo en otros lugares, cómo nosotras lo podemos adaptar a la geografía, porque también el Bajío tiene características particulares, allá en la península tendrán otras, y bueno, ahí dialogar cómo podemos hacer esto, ¿no? En términos de diagnósticos, pues no podría más que decir lo que ya dije, porque yo no soy una experta en ese tema, pero sí recomendaría los diálogos multidisciplinarios, ¿no? Quizá informarnos un poquito más, leer un poquito más. Recordemos que quizá México no sea una sociedad muy lectora, pero, y bueno, también si queremos leer cosas de salud que sean más amenas, hagámoslas más amenas también, ¿no? Porque a veces también entiendo que, híjole, este paper está, que no le entiendo nada, híjole, son terribles hojas, son muchas, ¿no? O mucho material en inglés también. Bueno, hagamos contribuciones con traducciones sencillas, ¿no? Que podamos compartir con las colegas, los colegas, y pues a partir de eso incrementar nuestra información. Eso no quiere decir que inmediatamente va a haber algún cambio, pero sí por lo menos generarme la pregunta. Cuando yo me genero las preguntas, las que sean, incluso poner en duda el estigma de peso, eso va a contribuir, ¿no? Porque aquí tampoco se trata de implantar nuevos dogmas, sino generar nuevos conocimientos y a partir de eso otras preguntas, ¿no? Y creo que manteniendo eso presente, pues quizá que nos va a hacer más fácil la tarea en algún momento. Así es, el preguntarnos siempre, el cuestionar todo siempre, el escuchar diferentes puntos de vista de una misma pregunta, pues yo creo que ese es el camino, ¿no? Yo creo que ese es el camino que tenemos que seguir quienes tenemos la responsabilidad, ¿no? A lo mejor de generar programas, políticas, propuestas, investigaciones, pues yo creo que esa es nuestra responsabilidad, ¿no? Y como bien dice la doctora Claudia, no es sentirnos culpables, a lo mejor de que no he hecho algo, a lo mejor hoy escuché algo y digo, uy, yo he estado haciendo esto, pero bueno, yo creo que vale más la pena en lugar de, como bien dice, sentirse culpable, a lo mejor retroceder un poquito y bueno, decir, bueno, cómo puedo mejorar, ¿no? ¿Cómo puedo contribuir? O qué es lo que necesito aprender para que yo no cometa los mismos errores, ¿no? Comenzando a lo mejor con uno mismo primero
y después con todos los demás, ¿no? Yo creo que esta es una manera maravillosa en la que pues todos podemos aprender de todos, ¿no? Ya dicen, todos los cuerpos necesitan a todos. Yo creo que todas las mentes también necesitan a todas las mentes también para poder funcionar mejor. Y pues bueno, finalmente yo creo que la invitación más importante es esta que nos hace la maestra Isel, ¿no? Vamos a reflexionar, vamos a hacernos preguntas, vamos a contestarnos esas preguntas, vamos a dudar de muchas cosas, pero también vamos a contribuir y vamos a aprender, ¿no? Que yo creo que eso también es algo muy importante. Pues yo creo que con esto podemos cerrar el webinar de hoy. Yo estoy sumamente agradecida con ambas, tanto con la doctora Claudia Martínez Cordero como con la maestra Isel Cosío. La verdad es que creo que no podía haber tenido mejores invitadas para el día de hoy. Yo creo que a todos nos han quedado muchas respuestas contestadas, pero creo que también nos han generado muchas preguntas. Y yo creo que eso, como bien explicaban hace un momentito, pues yo creo que eso es muy importante. Vamos a buscar los lugares adecuados para encontrar las respuestas y vamos a compartirlo, ¿no? Y todo sea pues en beneficio de nuestros pacientes, en beneficio de las comunidades con las que trabajamos, que esto sea también en beneficio de nosotros mismos como profesionales de la salud, porque desgraciadamente el tema de obesidad no es el único estigma. Ayer también platicaban en unas conferencias el tema, por ejemplo, de género, como las mujeres también, cuando sumas, ¿no? En ser mujer y además tener obesidad y además a lo mejor ser indígena, pues los estigmas y las discriminaciones se van juntando y tenemos que estar muy conscientes de que eso existe y qué es lo que podemos hacer para mejorar esa situación. Así que creo que eso es algo que también se queda pendiente y yo desde ahora les ofrezco, por supuesto, el foro para que cuando tengan resultados de lo que están haciendo, con mucho gusto pueden venir y compartirlo con nosotros, porque desde luego en Yucatán, pues también nos interesa cambiar la narrativa, también nos interesa cambiar este lenguaje y también nos interesa hacer cosas que en realidad puedan ayudar, ¿no? A quienes se acercan a nosotros, a quienes nos buscan, pues para que podamos encontrar soluciones para en conjunto mejorar, ¿no? La salud de quienes viven en nuestra tierra. Así que pues yo quiero agradecerles mucho tanto a la maestra Isel como a la doctora Claudia que hayan estado con nosotros y pues no sé si quieran dar un mensaje final nada más ya para terminar. Bueno, pues yo agradezco mucho la escucha. Es una pena no verles, ¿no? Sí. Porque siempre es como más emotivo, ¿no? Y también se presta un poco más para el intercambio, pero pues nada, para mí estos espacios son muy valiosos, ¿no? Creo que de aquí salen justo propuestas como la que Claudia y yo podamos compartir, y así fue, ¿no? En un grupo, escuchándonos, y pues eso, creo que tenernos también paciencia, ¿no? Pensar en que pues la sociedad en la que vivimos no es una sociedad fácil, tiene muchas cuestiones, muchos elementos y factores que están interviniendo y que, bueno, el que ya estén acá en un foro en el que se va a hablar de esto, en el que quizá para algunas personas es incómodo, ¿no? Esos lugares incómodos también son lugares muy importantes de aprendizaje. Entonces, pues nada, muchas gracias por el espacio. Al contrario, gracias. Sí, yo también agradezco mucho a Ischel la invitación, a Ileana, pues el recibimiento, muchas gracias. Y pues aprovechar, para, bueno, yo espero que esto sirva también de motivación para la gente que está en el trabajo, estructurar un protocolo, no tiene que ser a lo mejor de muy grande alcance en su hospital, en su clínica, en la universidad, tratar de estructurarlo, hacer investigación, o sea, investigación aquí en México y que se vaya sumando. Entonces, es posible. Bueno, yo quiero comentar, por ejemplo, Ischel y yo nunca hemos tenido una reunión presencial. Comenzamos en la pandemia, en serio, y estamos haciendo un trabajo. Yo estoy en Guanajuato y está en Ciudad de México, entonces aún en pandemia se puede trabajar, o sea, la virtualidad nos da esa facilidad. Ahorita estamos conectados, tú estás en Yucatán y aquí estamos. Entonces aprovechar esto que nos da la pandemia y comunicarnos. Y bueno, pues me dio mucho gusto estar aquí con ustedes.
Gracias. Muchas gracias. Hay quienes hemos sabido subirnos a la ola y surfear en la ola, ¿no? Así que ahí estamos tratando de no caernos, pero pues definitivamente creo que cuando nos gusta lo que hacemos también, pues buscamos los espacios y buscamos las formas para hacerlo. Así que si ellas están pudiendo hacer un protocolo de investigación, una en Guanajuato y la otra en la Ciudad de México, pues la verdad es que lo que nada más se necesita pues es que alguien prenda la mecha, que tengamos ganas de hacer las cosas, y me parece que la distancia hoy es lo de menos, ¿no? Que nos encanta abrazarnos y nos encantaría vernos y estar presenciales, pero me parece que la distancia hoy no es un pretexto para no hacer las cosas. Así que pues esa es la invitación, y yo con esto también pues ya me despido en nombre de la Secretaría de Salud de Yucatán. Les agradezco a ambas que hayan estado aquí con nosotros. Estén muy pendientes de todos los eventos que hay. Hoy el día está atiborrado de eventos en muchísimas partes. Hay eventos nacionales, estatales, internacionales con respecto al Día Mundial de la Obesidad. Yo creo que todo el mes vamos a tener webinars muy interesantes. El día de mañana tendremos uno retomando un poquito el tema de cáncer, que es otro tema que también es bien importante. La próxima semana tendremos un webinar de dietas tradicionales y obesidad, que es otro tema que también a nosotros nos apasiona mucho, el tema de dietas tradicionales. Y pues aquí estaremos también dándole a lo que pues, nos permita esta pandemia hacer. La pandemia no va a acabar con nuestras ganas de hacer las cosas, así que pues aquí seguiremos intentando dar lo mejor de nosotros. Así que les agradezco a ambas y pues que todos tengan un excelente día hoy en el Día Mundial de la Obesidad. Hasta luego, gracias.